Listo, buenas noches no, repitamos. Hola, listo. ¿Dónde está la cámara? Allá. Hola amigos de El Dios de los Caramelos, este canal que está empezando con mucha con muchos problemas, digamos, de ignorancia, porque no sabemos aún cómo grabar el audio, cómo grabar el video, cómo poner las luces, pero lo que nos importa en este momento es transmitir la fe católica, sobre todo conocerla, empezando por el suscrito, aprender para convencernos de nuestra fe, la católica, y poderla propagar, expandir y contagiar a nuestros familiares, nuestros cercanos, nuestros amigos, llevarlos en ese camino y ir caminando con ellos. Hoy estamos con Julián Riveros. Es un amigo que conocimos en una parroquia en Suacha. Él era seminarista mientras nosotros, mi esposa y yo éramos servidores. Ahí fuimos amigos un tiempo, luego nos alejamos, pero otra vez está aquí Julián, seminarista, casi sacerdote, gracias a Dios y para gloria del Señor. Y no, pues contentos, Julián, de que estés aquí con nosotros hablando de lo que sea. Que en todo caso es la fe católica la que vamos a transmitir. Entonces, Julián, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Camilo por la invitación. Siempre será motivo de gran alegría poder difundir la fe, poder difundir lo que el Señor hizo con sus apóstoles y lo que le permitió a ellos, ¿no? Creo que ese mandato misionero que nos dejan los evangelios, en este caso Mateo y Marcos, de ir a todo el mundo, anunciar la palabra y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nosotros también debemos hoy en día continuarlo y hacerlo. Sabemos que el tiempo cambia, que las circunstancias cambian y qué bueno encontrar hoy en día canales donde podamos difundir, como tú lo dices, la fe y a la vez donde también podamos evangelizar desde el conocimiento, ¿no? Es verdad que la fe sin razón es válida, pero darle un poquitico de razón a la fe es aún más válido porque nos permite también no defender, más bien conocer y saber de dónde provenimos, por qué estar aquí y, ¿por qué no?, conocer un poco también más al Señor. Bien, Julián, gracias. Ya esto valió la pena porque esas palabras no pude yo pronunciarlas. Julián estaba muy preparado, por supuesto, y el canal ha empezado simplemente con una intención de justamente eso, Julián, sí, de ponerle un poquito de razón a la fe que siente uno a veces hace falta para, sí, para vivir bien la fe católica. Hoy, Julián, según hablamos ahorita, antes de empezar podemos tocar el tema de el cielo, el cielo, el infierno, el purgatorio y bueno, qué es necesario hacer o no hacer para llegar al cielo, que en últimas es el propósito, ¿no? Sí. El Señor nos propone a nosotros durante la vida unos sacramentos. ¿Sí? El Concilio de Trento, estamos hablando del medioevo, Ujú. 1530, Edad media. 1545, respondiendo en un momento a las tesis que lanza Lutero, da una organización diferente a los sacramentos. Nos Ujú. define, ¿cierto? Entonces, para poder responder a esa pregunta es necesario desarrollarlo desde acá. O sea, es una reacción a lo que propuso Lutero. De alguna manera, Ujú. de alguna manera, es necesario organizarnos para poder hablar de estos temas, Sí, ¿sí? listo. Entonces, tres sacramentos de iniciación cristiana Sí, que, pues, se supone todo cristiano debería conocer, pero pues bueno, a veces ese tipo de cosas se nos saltan. Bautismo, sí, confirmación sí, y Eucaristía. listo. Habitualmente a los niños nosotros los preparamos primero para el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Sí, Pero mira que en el orden que yo doy cambia, ¿cierto? Bautismo, sí, confirmación, Eucaristía. Así ya. deberíamos recibirlos. Porque para recibir al Señor en su cuerpo sacramentado deberíamos tener nosotros una fe madura. Saber qué es lo que se está celebrando ahí. ¿Cómo lo haríamos? Confirmando nuestra fe. Por eso para la confirmación hay que tener una edad, digamos, en donde esté el uso de la razón desarrollado. Más que el uso de la razón, es una edad adulta para la iglesia. Ujú. Sí, digamos que por la misma psicología, nosotros sabemos que el uso de razón está a eso de los 6 o los 7 años. Sí, el Tú uso debes pleno, tener diría. Sí, recuerdos vagos de esa edad. ajá.
te acordabas de lo que jugabas, comías, de lo que hacías con tus papás. Por eso al niño se le permite prepararse a los 6 o 7 años para la Eucaristía, porque hay un uso de razón. Sí. Y podríamos decir que sabe qué es lo que va a recibir a través de la Eucaristía, que está el cuerpo del Señor. Para la Iglesia la edad adulta es a los 13 años. El Código de Derecho Canónico de 1983 lo coloca de esa manera. Una persona tiene edad adulta para la Iglesia a los 13 años y es tu consentimiento. Sí. Es decir, yo quiero aceptar la fe que me dieron mis padres en el bautismo y confirmar la fe de todo lo que vivo. Entonces, sacramentos de iniciación cristiana. Sí, los 13 años pareciera una edad, digamos, no tan descabellada. Bueno, uno puede decir 13 años, pero vendrá el debate, ¿no? A los 13 años uno no tiene las facultades suficientes para decir ese tipo de cosas o entender. Pero no es tan descabellado. Incluso en la legislación colombiana es delito la relación sexual con una menor de 14 años o un menor de 14 años. Digamos que el 13, el 14 años, ese rango, dice uno, sí, tendrá sus motivos científicos incluso, ¿no? Para decir que es una edad en donde ya el ser humano tiene cierto grado de adultez. Sí, toma ¿Sí? decisiones. Toma decisiones, ajá, Eh, conscientemente. lo hablábamos ahorita un poco, ¿no? María, 13 años, 14 años aproximadamente, pudo haber dicho que sí y concibe su embarazo en el Espíritu Santo, la arropa con su sombra y se da el misterio de la encarnación. Y por eso la iglesia lo trae. Yo creo que si tú vas un poco a la vida de nuestros padres o nuestros abuelos, o sea, yo lo pongo así directamente, mi mamá se casó teniendo 17 años, menor de edad, Sí, para la ley colombiana, pero para la iglesia es posible. Claro, sí, hoy en día sería desatinado casar una muchacha de 13, 14 años sí. o un chico de 13, 14 años, ¿no? Porque Incluso se les pues, dice, no, estás no, muy rápido, espera no, un poco. y también como sacerdote yo creo que lo más sano es decir que no, Sí, claro, porque no hay esa plena madurez. Entonces, sacramentos de iniciación, entonces digamos que es ver desde ese niño el que nace, el padre, que los padres que aceptan la fe por él, que deciden educarlo, que después él va conociéndolo, ¿sí? A sí. través de la Eucaristía y que después él en conciencia propia decide seguir y confirmarla. Entonces tenemos 3 sacramentos de Ya vamos iniciación, 3, son 7. son 7, que estos 3 desde Trento, Listo. ¿cierto? Y que efectivamente Concilio Vaticano II, Es decir, antes de Trento no teníamos sacramentos. sí hay sacramentos, pero no teníamos este modelo en la Ya, aplicación de los mismos, se recibía la mayoría siendo adultos, ya, aunque siempre se aconsejaba que se bautizara a los niños. sí, Pero sí, claro, lo ha habido y podríamos desarrollar toda una historia sí. solo en Listo. una cuestión de teología de los sacramentos. Tendremos tiempo, Julián. Sí. ¿No? De ahí vienen 2 sacramentos que conocemos nosotros como los sacramentos de la penitencia Sí, o de la reconciliación. Efectivamente, el sacramento de la confesión sí, y el sacramento de la unción de los enfermos, sí, listo. que cada uno llevan a que la persona se restaure con el Señor. Que estos tienen algo muy bonito. Me detengo también aquí un momento para indicar algo de la unción de los enfermos. Cuando tú vas a Lucas 10 y encuentras la parábola del buen samaritano, este primero le unge con aceite y después sí le limpia con vino. ¿Y por qué es necesario ungir y después limpiar? Porque el Señor primero sana espiritualmente y después si se da el milagro Por de lo eso el aceite, corporal, para la exacto, sanación. por eso el aceite, por eso a ti en el bautismo también te ungen, Sí, en la confirmación te ungen, en el orden sacerdotal lo ungen y en la unción de los enfermos te unen el aceite, porque va primero a lo espiritual, a lo interno. sí. Quería como esa aclaración de ahí porque ahorita vamos a tocar un poco el tema de la confesión. Ahora, otra cuña, la extrema unción no es que, o no sé si lo dije mal, extrema unción, ¿no? Está bien también. Sí, porque pareciera o entiende uno popularmente que es ya cuando la persona está a puertas de morir y casi que no le alcanzan a llevar el sacerdote y entonces, pero según lo que nos dice Julián, entonces es más bien para los enfermos que buscan la sanación pues espiritual y me imagino Que están también, graves. sí, que están O graves. sea, exacto, Sí, porque es que si no, pero no precisamente necesariamente que van a morir no, o no, porque precisamente la parábola, ¿no? ya, Este no muere. no muere. Ujú. Cuídalo, gasta lo que necesites que cuando yo regrese te pago, Sí, con la seguridad de que está vivo. ujú, Entonces es interesante, ¿cierto? sí,
Porque también se O sea, es un busca, sacramento que claro, lo es podemos para estar recibir vivo, todos, para estar exacto. vivo, no Lo voy para a poner de morirse. esta manera. Te van a realizar una cirugía Sí, que es delicada, ajá, pues vas donde el sacerdote que te unja en por si conciencia. acaso, Por si acaso, claro, claro, porque no vas a tener tiempo de pronto de confesarte. sí. Si llegase a suceder Bueno, algo. ya vamos a hablar de la confesión, sí, qué Pero vamos a bueno, hablar sí, de la sí, sí, confesión. Entonces listo. esto, pero te digo, es interesante tocarlo. Ajá, Y dos sacramentos puestos al servicio. El matrimonio al servicio, al el servicio. matrimonio. Es al Sí, servicio. soy testigo de eso, Es al Julián, al servicio, servicio. exacto. Y es al servicio de la comunidad. Ajá, Porque es que el listo. matrimonio no es solo cerrado a la pareja, Sí, sino es abierto a la comunidad. O sea, el Código de Derecho Canónico lo nombra de una manera fea, pero es bueno decirlo. El matrimonio, uno de sus fines es la generación de la prole, sí, nuevos trabajadores. sí, 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 ¿Y esa prole quiénes son? Pues hijos nuevos cristianos que el matrimonio sí. debe dar. Uno de sus fines, entre muchos otros. Ajá. O sea, prole entendido peyorativamente significaría eso, ¿no? Sí, Sí, sí. pero... En términos de pero derecho, tú eres sí, 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 abogado, ¿no? sí, Entonces, sí, exacto, usted los está bien. entiende, Ajá, los sí, entiendes muy bien. Y el orden sacerdotal, el que es orden, puesto al servicio también de la comunidad. sí, Sí, entonces son puestos al servicio, ¿sí? Deben en lo social tener un impacto, ajá. ¿sí? Un efecto, una... Sí, no es lo mismo entonces, según eso, Julián, que haya una pareja no casada a que esté casada, Claro, no es ¿sí? lo Por mismo. lo que puede hacer entre ellos mismos y en la sociedad, ¿sí? Exactamente. Ujú, Sí, porque ya, pues efectivamente a la pareja casada pues da un testimonio de vida sí. que difícilmente, muy moralista, Sí, 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 pero pues nosotros somos iglesia y de algo que sí estoy seguro es que tenemos que predicar la verdad, así sí, sea difícil a veces para que las demás personas lo entiendan. sí. Ya estarán pensando, estos católicos siempre creen tener la verdad, pero pues nos pasa a todos, ¿no? Sí, pero No, vamos a y... hablar de eso en videos y sí, o sea, Pero para podemos blindarnos, tenerla. No, tranquilos pero sí todos. podríamos tenerla. Sí, La verdad es Cristo. ajá, Que todo la comprendamos es es otra distinto. cosa. Claro, nosotros estamos en el camino. O sea, Sí, decir que nosotros comprendemos a Cristo, no. Comprendemos todo lo que Él dijo, no. Todo nos falta. Conversión permanente. sí, ¿Sí? No creernos convertidos plenamente. Y a eso también hay que tener es un mucho error. cuidado. Ajá, Todos los ya. días, Bueno, pero conversión ya plena. empezó Julián a echar vainas, listo. Listo, sin echar vainas. Bueno, entonces, Julián, ya los mencionamos todos los Sí, ya sacramentos, ¿sí? estamos dentro de los Listo. sacramentos. Ahora entramos al asunto Eso de la confesión, ¿no? recapitulemos, ¿sí? Porque estamos intentando responder eh, qué hay que hacer o qué no hay que hacer para llegar al cielo, ¿sí? Sí, digamos, Sí, unas luces está bien, está bien. para que tengamos una guía. Y entonces empezamos por los sacramentos, ¿sí? Viendo qué son los sacramentos o más bien cuáles son. Sí, Sí, entonces tú decías ahorita cielo, purgatorio e infierno. sí. Yo creo que hablar de esto es algo complejo porque la mayoría de personas nos dirán, El cielo no ¿qué, qué es? existe. Sí, el cielo no existe, O el ¿no? infierno no existe. No, Copérnico nos sacó de esa hace mucho Sí. rato, ¿no? Creó Se un lo inventaron telescopio y para asustar a miró, la gente. creó un telescopio y miró y venga, ya en el cielo no hay nada, un poco de astros. Sí. Y Ajá. aparte de eso, la Tierra gira alrededor del Sol. Sí. Y entonces ustedes, ¿qué cuento me están metiendo acá? Ajá. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, nos indica que el Señor incluso baja hasta los infiernos por los justos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cielo, por una parte, es un estado. Un estado, no un sitio. Es un estado. Es un estado, Es no un estado. necesariamente un lugar. O sea, es que tenemos que empezar, dejar de pensar así, Julián, en el tiempo y el espacio que conocemos y podemos percibir, ¿cierto? O sea, tenemos que tener una visión más sobrenatural, ¿será? Sí, es necesario Sí. darle una visión sobrenatural. Que claro, podríamos entrar en muchas contradicciones haciendo acá un paréntesis cuando rezamos el credo, ¿no? Porque Sí, creemos en la resurrección de la carne. correcto. Eso quiere decir que en el final de los tiempos nosotros también vamos a recuperar esto. Resucitaremos. Sí, claro. Ah, sí, no se sabe cómo, ¿no? Viejos, Pues jóvenes. no, deberíamos resucitar jóvenes porque es en lo mejor de nuestra Ah, vida, en el mejor ya. estado. Sí. Pero pues que lo mejor de nuestra Pero vida es la así, plenitud con el Señor. en carne y huesos, En carne y huesos, claro. resucitados. Porque es que el Señor resucita también. En el final de los tiempos. Eso Y Él será resucita difícil en de carne y creer de huesos. O sea, entrada. Tomás, venga, Ajá. no cree, pues meta el dedo en la Sí, llaga. Y ya. una de las pruebas que Él pone es que siempre que se encuentra con los discípulos, el Pero, Señor pareciera que tuviera hambre todo el tiempo. Porque ajá. siempre pide pan y pescado. Ah, sí.
Entonces, pan no y debo pescado. sentirme mal por sentirle lo No, mismo. no por sentir hambre, no, ya por eso estoy así de gordo. Sí, listo, listo, pero Pero em, retomemos, ¿cierto? retomemos. No, vamos bien. Em, ¿Qué iba a decir? Estábamos en el estado, que el cielo es un Estábamos estado, en el ¿no? estado, sí. No, no necesariamente, o más bien no es un lugar, un sitio o algo que se pueda, en donde podamos estar físicamente así como estamos, ¿no? Entonces No, hablamos de un plano espiritual, de un plano de un espiritual, plano sí. En espiritual. el momento tenemos que hablarle de un plano espiritual. Entonces es un estado y Ujú. el infierno, puedo deducir, Julián, será otro estado. Es otro estado. Y el Es otro estado. purgatorio es otro estado. Otro estado. Es otro estado, claro. Pero entonces dice uno estados del alma. Son estados del alma, Estados del correcto. alma. Sí, Bueno, en eso nos han enseñado y tú ya has tomado algún tema cuando hablabas del motor inmóvil. ujú, sí, Efectivamente ahí está, ¿no? De fondo está la filosofía de quién? De Platón y de sí. Y Aristóteles. Aristóteles. Sí, Que y rescató Santo Tomás de alguna manera en la Edad sí, Media, no, Santo ¿sí? Tomás es aristotélico totalmente. Ajá, sí, Las vías de dónde las toma, pues de de Aristóteles, Aristóteles, eso no. sí. Y lo cristianiza. Ujú, No con esto estoy diciendo que es que Santo Tomás se robó sí, sí, sí. y ¿No? no Y además tenía conocimiento en propio. ese tiempo no había muchas leyes de No, derechos de ya, autor y no, y demás, ¿sí? además el Señor también sabe a quién llama Sí, y sabe a veces cómo hace para él darse a conocer, ¿no? sí, La revelación. Entonces él lo permite de esa manera. Entonces son estados. Lo primero es que son estados, claro. son estados. Son Listo. estados. ¿Estados para quién? Para el alma. Aquí es donde uno dice lo primero. Nunca ha venido un muerto a Sí, a mí decirme me lo que es dijeron. que tiene que orar por mí o si usted sigue así, venga hermano, se va a condenar. O qué bonito es el cielo, vea lo chévere que es esto aquí. No, pues Y de ahí imagínate. surge. No, y es que si eso sucediera, pues todo el mundo se comporta, Sí, ¿sí? Y perderíamos la libertad, sí, porque es que nos condiciona de una vez. O sea, que se nos aparezca un muerto. sí, sí, claro. No, y uno se Nadie asusta. diría que no existe el cielo o que no existe el infierno, pero sí es cierto, se perdería la Se libertad, Julián. perdería la libertad. Es Y a que, ver si estoy bien con esto, Julián. Digamos, la libertad tiene o sea, es un misterio, ¿sí? El tema de la libertad. Si yo puedo hacer algo por alguien, tiene mérito, ¿sí? Si puedo hacerlo o no hacerlo, mejor dicho, ¿sí? sí, Si puedo ayudar exactamente. a alguien, si puedo hacer algo por mi familia o por alguien que no conozco, alguien, digamos, algo bueno, eso tiene un mérito o tiene digamos, un trasfondo justamente por la libertad, porque puedo hacerlo o no O no hacerlo, hacerlo, ¿cierto? correcto. Sí, Entonces ahí es donde viene, vamos a utilizar una palabrita que hoy en día pues ya ha perdido valor, pero es necesario predicar la verdad. ¿Sí? Como sí, iglesia yo hago lo posible por predicar la verdad. Entonces la palabra clave es pecado. sí, bueno, es Listo. otro debate, Julián. ¿Cierto? La palabra clave es pecado, ¿cierto? Sí, Porque, ¿qué es el pecado? Entonces, el pecado podríamos definirlo nosotros en palabras muy sencillas como aquello que desagrada a Dios o aquello que no está bien. sí. O sea, Sí, esto es en un plano moral, sí, estamos hablando claro, de es moral. moral, esto es moral. Sí, o sea que difícilmente uno puede negar la existencia del pecado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no, el pecado No, no no, existe. no, sí existe. Eh, Es eso, algo que desagrada a Dios. hay leyes morales universales, Sí, ¿sí? Matar no está bien acá, no está bien en la China, que son budistas, sí. y no está bien en la India, que son hinduistas. Y no lo ha estado nunca Nunca en lo va a ninguna estar. sociedad. Entonces, O eso es un sea, hecho ahorita moral van a decir, universal. sí, pero hay sociedades que han tenido por bien, o por bien no, sino por aceptable el matar. Pensaría, pues podría pensar uno. Dependiendo de ciertas condiciones. Entonces Sí, ahí existe la pena de exacto, allá muerte. vamos. Sí, por ejemplo, la pena de muerte. Exacto, Sí. que para nuestra condición como cristianos no es concebible. Si yo caigo en un avión, Julián, y quedo vivo con otro ser humano y el hambre me obliga a pensar en matarlo y comer de su carne, podría uno decir ya entonces no hay pecado. No, ahí hay pecado. Hay pecado. Claro, claro. O sea, bueno, tú estás diciendo en Porque yo, pensar, ¿no? sí, bueno, pensarlo. Pensarlo, Sí. claro. Si no Bueno, llegas habría al pecado de acto, pensamiento. exacto, si no llegas al acto, pues no hay pecado. Sí, Sí, que eso también es algo que nosotros debemos ver. Pero intentemos, perdón, responder a lo que preguntas. No, está mal. está mal. Claro, Debería está morir mal. yo de inanición. Exactamente. Ajá, Porque de todos modos está de fondo la vida de otra persona. ya. Es extremista, ¿cierto? Sí, pues depende. El Señor iba Sí, al extremo siempre. Llegó a la cruz, que fue un extremo, sí, por nosotros.
Entonces, mira, él pareciera antes extremista. de permitir que otra persona se hubiera condenado, Sí. permitió entregarse él. Entonces, porque yo no me voy a entregar, ¿no? Ujú. Por los demás. Qué difícil entenderlo, pero qué bonito vivirlo y ojalá lo podamos vivir. Tú lo vives a diario, tú eres casado Sí. y todos los días te levantas y sabes que tienes que ir a trabajar y hacerlo mejor para que a tu familia no le falte nada. Sí, y preocupa, Pero ahí eso ya estás preocupa. haciendo una entrega, Sí. Ujú. en amor y en libertad. No es porque te tocó. Sí. No es porque quise, nadie me dijo, Exacto. nadie me obligó a casarme. Entonces ahí está todo el asunto de la libertad de fondo, ¿cierto? En el pecado. Sí. En el pecado. Sí, se te aparece una supermodelo ahí, Ujú. 90, 60, 90, ¿no? Bueno, los estándares de la belleza hoy en día. Sí. Y tú decides ser infiel o no. Puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Exacto. Y puedes Ujú. quedarte callado si lo haces. Ujú. Entonces es ahí a donde uno va, ¿cierto? Entonces la libertad. La condición de la libertad en relación al pecado. Sí. Todos estos O pecados que sea, nosotros soy libre de cometemos. pecar o de no pecar. Exactamente. Y está en mis manos. Está en tus manos. Sí. Pero necesito la ayuda de Dios Claro, el Señor es porque... el que te está dando la base siempre. Ujú. ¿Cuál es la base? El, el decálogo, ¿cierto? Los Los 10 mandamientos. mandamientos. Esa es una base. ¿Cuál es otra base? Tu propia vida. El hecho de saber elegir lo que está bien y lo que no. Ujú. Y por eso todo el tiempo estamos en constante elección de las cosas. Sí, pareciera, Julián, que siempre que uno peca, eh, tiene una justificación para hacerlo, ¿no? Exactamente. Eso es, ¿por qué sucede eso? Ah, por nuestra humanidad. Nosotros tendemos a hacerlo. O sea, siempre uno que uno hace algo mal, en el fondo tiene una justificación para hacerlo mal sabiendo que está mal, Sí, sí. ¿sí? Y es propia nuestra naturaleza. Ay, es que ahora entonces Julián está diciendo que es natural a nosotros pecar. Pues sí, Sí, de alguna manera sí. sí, porque nosotros hay concupiscencia. Por eso, Julián, nadie pasa entonces directo al cielo, o pareciera Exactamente. que nadie lo hace. No, nadie lo hace. Nadie. O sea, con el perdón de los grandes santos, porque son Sí, santos, ¿cierto? ajá, Pero ellos así sea de pasadita, sí, van a tener que ir al purgatorio. sí, ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar de ahí. listo. ¿Por qué nos condenaríamos nosotros? Vamos a hacer esa pregunta como tan rara. La iglesia, digamos que en ocasiones ha intentado poner como para los pecados, ¿cómo se le llamaría eso? Grados, Sí, eso, grados. grados, La palabra puede ser grados. sí, ¿Cierto? Entonces, claro, no es lo mismo mentir que robar. sí, entiendo. Sí, sí, no es lo mismo mentir que robar. Asimismo habrían grados dentro de la mentira Exacto, o pero grados dentro también hay del grados robo. dentro de la mentira y dentro del robo, ¿cierto? Ujú. Porque entonces viene lo que hemos escuchado muchas veces. Tú robas porque tu familia no tiene que comer y por eso entras al supermercado. Ujú. ¿Eso justifica el hecho? No, Julián, no, no. qué Qué difícil, qué difícil, qué difícil. difícil, ¿cierto? O Y eso, sea, estoy estamos hablando del pecando. pecado, Si estás llegara yo a pecando. hacer eso, estaría pecando. Claro, estás pecando. Que la iglesia ha intentado decir que no, que es que hay un bien menor por un bien mayor. Sí, Sí, no. como una ponderación. No, 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 el Sí, pecado es pecado. Qué pena, por ya. eso les digo, sí, yo tiendo a ser moralista en muchas cosas, No, 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 está pero bien, no nos podemos enseña, sí. nosotros, lo que te decía al comienzo, dejar el asunto de la verdad como si no lo fuera, porque es que nos acostumbramos. Sí, ¿Cuántos actos repetitivos tenemos que son malos? Qué sí. pena con lo que voy a decir y si No, hay no, no, jóvenes no, no, no. escuchándonos, pero es como el muchacho que descubre la masturbación. Sí. Claro, pues está mal, claro. Y eso predispone para El otras cosas placer que tú sientes, no más en el caso de que la iglesia indica que toda relación sexual debe estar dentro del matrimonio. destinada a la procreación de la Ajá. prole, lo que decíamos al Sí, comienzo. Esa es la finalidad. sí. Que de fondo está el asunto del placer y esto pues es lo biológico. Y eso nadie nos lo va a quitar. Además, algo que Dios puso para que nos Y está animáramos a bien, es que la procrear, ¿o no? sexualidad no es mala. Sí, sí, sí. Nunca va a ser mala. Claro, lo malo está en cómo haces tú los. Entonces, ponía el ejemplo de la masturbación. Entonces el joven va y se confiesa. Padre, A ver, ahora, ¿eso es pecado mortal? ¿mm? No es confesable. Pero es pecado mortal. Si te quedas en el sí, Sí, entiendo. te quedas en el sí. Porque también estás siendo egoísta, ¿no? Sí. Solo para ti. Qué duro.
Entonces, padre, pues me confieso, ¿cierto? Ahora, pero Y- no creo que eso sea tan común. Hijo, Muchos ¿de qué te jóvenes no se confieso? confiesan, Sí, ¿no? no, pues ¿qué van a decir que es malo? La psicología de hoy en día te dice que Sí, eso es lo más normal del sí que es mundo. normal. Claro, Sí, hay que sí, tener sí, sí. cuidado. Por eso te digo, somos iglesia, expresamos lo que la iglesia dice. Entonces, claro, yo te absuelvo, sale. No lo vuelvas a hacer, te darán Sí, las recomendaciones, te pondrán una penitencia, te dirán, bueno, te aconsejará. Pero pues, vuelve y recae, vuelve y recae, vuelve y recae, hasta que dejas de verlo como algo malo. sí. Entonces, el acto repetitivo, que es malo, para ti se volvió Diría normal. uno, deforma la moral. O Sí, de deforma, forma, sí, y la sí. persona ya deja de concebirlo y pues sin querer está ya Ese, llevando una vida donde uno dice, hijo de madre, qué sí. embarrada con estos chinos o qué embarrada con la gente, ojalá cambiemos. Claro, estamos en el extremo, yo estoy en el extremo en este momento. Ujú, El Señor es solo misericordia, sí. ¿sí? En el último momento la persona se arrepiente de todo y pues se salva. El ladrón de la cruz que estaba al lado de él, ¿no? Dimas, creo que es el que se salva, Dimas y Gestas. Sí, uno de los que estaba así. Sí, creo que es Dimas. Acuérdate de mí, claro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ujú. El otro decide no Solo porque se salvarse. arrepintió y lo reconoció en Y lo ese último reconoció y él momento. fue el primero en entrar. Ujú. Tan bonito eso. El primero a entrar en los cielos. Claro, con él, hoy estarás Quiere conmigo. decir que estaban cerrados antes de eso. Conmigo. No, tenemos mucho tema. Exactamente, Tenemos el mucho cielo tema, está Julián. cerrado. Sí. Porque él baja hasta donde están los justos, hasta Abraham, para llevarlos a todos. Ajá. Bueno, eso va más adelante. Sí. Estados entonces, ahí ya pusimos un ejemplo. Claro, ¿qué pasa entonces si una persona muere en pecado mortal? Ah, bueno, sí, porque estábamos diciendo, qué pena, Julián, que habían unos grados de pecado y Ujú. entonces hablamos del pecado mortal y el famoso Sí, pecado venial, ¿sí? venial, sí. Entonces que un pecado venial puede ser algo de pensamiento. Sí. Sí, pensaste algo, lo que te dije ahorita. Qué pena por lo que voy a decir. Pasó una muchacha bonita en la calle. Entonces yo volteé la mirada. Pero bueno, ahora como salen las La muchachas a miré la con calle. deseo, Sí. ¿cierto? La miré yo con deseo. Ajá. Pero pues ya, y seguí. Claro, Es ahí un hay un pecado. pecado. Y es Pero un pues pecado que no venial. se llevó al acto, no me conllevó a Sí. nada más. Ujú. Pues uno queda con la deseo y dice, bueno, eso inclusive cositas así como esas, en el momento de la Eucaristía, O sea, uno puede hacer pecar también a las otras personas bueno, de sí. pronto sin saberlo. O sea, digamos, en un acto de esos, Sí, claro, la imagínate. muchacha puede no ser consciente de que está haciendo pecar a cuántos hombres. Bueno, ahí tendríamos que entrar en otro debate muy grande, ¿no? Porque cómo está nuestra mirada. Mm, Eso es duro, pero tendríamos que verlo, ¿sí? sí. O sea, un cristiano tiene que saber que mira. Un O, cristiano debe tener una mirada más bien limpia ante los demás, ¿no? Que ajá. la Ya. tenemos difícilmente, Sí. pero deberíamos saber mirar, ¿no? Una cosa es contemplar al otro como hermano y otra es mirar con deseo, que Sí. es a lo que intentaba yo en Sí, el muchos ejemplo que dirán, "Y, pero colocaba. eso que tiene de malo, pero Exacto, bueno, que todos tiene esos malo. temas Pero los pues vamos a todo lo agotar. que... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces ahí ya tenemos las dos clases de pecado, ¿cierto? Uno mortal, uno venial. Ajá. Si mueres en pecado mortal, pues diríamos nosotros, pues para el infierno. O sea, Qué duro. ya. Sí, Bueno. condena. O sea, es que Bueno, yo le he dicho a muchas personas. esto para los que tenemos una visión sobrenatural da miedo, ¿no? Ujú, Pero uno diría, o podría pensar que uno debe hacer las cosas bien y evitar ese pecado, exactamente. no por miedo, sino por amor a Dios, Es ¿cierto? que esa es la Debería ser. finalidad, ¿no? La finalidad es el Sí. amor al Señor y eso es lo Porque que nos lleva a si yo comportarnos. pienso en el miedo que me produce esto de No, ir al no, infierno, estoy no, pensando en pues se últimas condena a uno y, también. y estoy pensando es en mí mismo, ¿sí? Más que en Dios, en el fondo. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, una persona que murió en pecado mortal, uy, pues infierno. ¿Qué es infierno? Pues dolor constante. Ahorita, Pero como antes de Julián, que... bueno, porque si es un estado, o sea, podríamos decir que el alma siente, que el alma tiene Sí, es esa que el alma debe capacidad, sentir. pero no así como Mm, sentimos nosotros. no No sé sabemos. no sé si tú te acuerdas, bueno, ahorita lo estábamos hablando. Tocábamos el tema de Lázaro y el rico de Pulón, Sí, que lo dejábamos ahí como muy por encimita. Entonces, Lázaro, de las llagas, que los perros le lamían, que llega donde Pulón, el hombre, este hombre rico, y venga, señor, dame algo de comer, ayúdame. No, cierra la puerta y él se centra en su riqueza.
Lázaro muere y es llevado al cielo. Este rico Epulón muere y va a dar al infierno. ¿Sí? Y ahí entonces él indica, él le dice a Abraham, manda a Lázaro a que moje mi lengua, aunque sea con una gota de agua, porque el dolor es constante, el dolor es Sí, constante. sí. ¿Sí? No. No sabemos cómo es, ¿no? Exacto, no sabemos lo cómo es. Él le sabemos. dice, no, no, porque Bueno, y tú lo pensarán, esta elegiste. gente cree en cosas que ni siquiera sabe, pero agotaremos más Pero temas, sí, sí, eso pero, de todos modos, o sea, es un podríamos estado en el que el alma puede estar bien o puede estar mal, digámoslo, sí, sí, dejémoslo en palabras así muy sencillas. sí, Entonces, si el alma está mal, entonces uno dice, bueno, pues va a haber un dolor constante, ¿no? sí. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, dice el Señor. Ujú. ¿Cuál es la invitación de fondo a esto? Pues a manejar nuestra vida. Si hemos llevado una vida buena, tranquila, pues diríamos nosotros entonces que nos estamos salvando, porque estamos haciendo las cosas bien. Como la intención de vida, sí. Exacto, que es la intención de vida, Intención de ¿sí? vida. Porque es que a veces nosotros también hacemos cosas con muy buena intención que, bueno, pues sin querer terminan siendo malas, Sí, entre malas. comillas, pero pues el Señor también ve el corazón. Sí. Y si uno se pone a mirar, Julián, todo lo que es malo, digamos, en el fondo es bueno. Sí, Digamos, antes salió, de ser malo es bueno. salió por una obra buena, entre comillas, Sí, ¿no? ajá. Sí, sí. Pero entonces sería ahí. Ahora, la persona entonces que ha llevado su vida bien, de una manera correcta, que se arrepintió en el último momento, entonces hablaríamos nosotros primero del purgatorio. Purgatorio es un Sí, espacio de trance, intermedio, ¿cierto? sí. Que está ahí. ¿Qué es lo bueno del purgatorio? Que no importa el tiempo que pases ahí, algún día ascenderás al cielo. Sí, O a la sea, visión no todo el beatífica. mundo está al mismo tiempo en el purgatorio. Sí, claro, porque tú purgas es dependiendo por tus actos. Ya. Habrá unos que están muy poco y otros que Y están otros mucho que tiempo. estarán mucho. Por eso ahorita te decía, incluso los santos, aunque son santos, tuvieron que, aunque sea ahí de pasadita, Sí. y ascienden. Algunos otros pues les tomará más tiempo también en Pero el en todo camino. caso, el purgatorio es, ya que hablamos de esta condición que ha de pasar el alma, que digamos de dolor, si es el infierno, o de felicidad, digamos, si es el cielo, el purgatorio que vendría siendo, o sea, es incómodo también estar en el purgatorio, será más parecido a un infierno o más parecido a un cielo. No, es más parecido a un cielo. Debe ser más Sí, parecido a un cielo. Lo que pasa es que es cuando uno anhela, ¿no? Eso es como si cogiéramos un dulce, lo ponemos un poquito altico ajá, para que un niño no lo alcance. sí. Entonces lo tengo ahí, pero no lo Tan alcanza. cerca pero tan lejos. Ajá. Lo Ya, tengo ahí, pero no lo alcanza. listo. Entonces, puede Sí, ser lo sí, muy mismo. gráfico el Claro, ejemplo, lo sí. tengo ahí, pero no lo alcanza. Entonces necesito estirarme un poquito más. Pero ya hay una garantía, estando en el purgatorio, de que se va a llegar al cielo. Sí, la iglesia nos dice que es así, en el Del purgatorio no catecismo. salgo para el infierno. No, no, no. No, en el Habrá cielo en algún purgatorio te momento. salvas, exacto, sí. Entonces, tenemos esa garantía de nuestra vida. De ahí, lo que te decía ahorita, por eso la iglesia invita a que nosotros tengamos una vida correcta y buena. Sí, a que hagamos las cosas bien. A que amemos, a que estemos como en esos momentos donde la plenitud se haga constante para nosotros, ¿sí? Tú eres casado, vuelvo contigo. Pues lo propio de ti es la fidelidad, amar a tu esposa, a tus hijos. Y para siempre, pues sí, para siempre. Y hacer las cosas bien siempre, sí, aunque cueste, aunque cueste. Tenemos que agotar también ese tema en algún momento, Julián. Claro que sí. Del bien y del mal, de lo bueno y lo malo, porque, eh, digamos, habría que plantearlo y explicarlo desde la moral cristiana, ¿cierto? Porque hoy en día, bueno, yo creo que todas las generaciones han dicho eso, hoy en día, hoy en día, hoy en día. Pero pareciera que se muestran como buenas cosas que uno dice, no, eso no es bueno, pero se vende en los medios, se vende en las redes, se vende en todo lado, se vende en la calle, como si fuesen buenas cosas que no lo son. Sí. Hay que tener un criterio. Como por dar un O puntico sea, ahí. Julián, porque yo podría estar convencido de que estoy haciendo las cosas bien Exacto. y resulta que no. Resulta que no. ¿Cómo hago para saber? Claro, eso hay que discernirlo muy bien, pero como decíamos, eso puede ser tema de pronto para otro espacio, pero sí podríamos dejar como un abrebocas.
un ejemplo desde el aborto. Sí, Entonces, ahorita poníamos un ejemplo de matar está mal acá, en la China y en la India. sí. Listo. Pero pues, por el motivo que sea, esta niña quedó embarazada. Sabemos que matar está mal. Pero ella dice, venga, yo voy a abortar. ¿Por qué? Porque la sociedad me la vendió como algo correcto, algo que está bien. Está bien abortar porque ese niño viene con una malformación. Incluso se piensa que eso no es matar. Exacto, no, porque Sí. es que el cuerpo es mío, pero en este ser es independiente, ¿cierto? Está O sea, se bien. piensa, Julián, si en un embrión y se dice eso no es vida, es que qué día veía, no sé, era algo en internet sobre eso. Se piensa que eso no es vida, pero buscamos vida en otros planetas, No, por pues ejemplo en Marte, y vemos la una mínima célula, expresión de la vida, una célula o lo que sea, y exacto. decimos que hay vida en Marte, pero Pero lo que esta está otra dentro de un célula vientre, conformada dicen que no, exacto. que no es vida. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? En que hacemos ver cosas malas Ujú. como si fueran buenas. Se Sí, ponen las dos entre comillas. sí. Bueno, hay que tener cuidado con Claro, eso, hay que exacto. Por prepararse. eso digo, Sí. esto es un tema muy álgido Ujú. que hay que saberlo dialogar porque no todas las personas lo van a entender de la misma manera, Sí. ¿sí? Y con tiempo. Y no solo eso, sino que es que es una cuestión que ya pienso como muy personal, ¿no? Pero hacia dónde estamos llevando nosotros también a nuestra sociedad. Sí. Por eso yo te decía al comienzo, es necesario que aún en estos medios y en lo que sea nosotros prediquemos que siempre la verdad, no podemos suavizar las cosas. O sea, las cosas hay que decirlas como son. O sea, no un relativismo moral, Sí, que no, es porque lo es que que... no podemos, o sea, nos Ujú. volvemos laxos y flexibles y terminamos enseñando lo que no es. E imagínate nosotros, tú ahorita lo decías, sin querer llevando a que los demás pequen Sí. y estar enseñando una mala doctrina, una mala moral Ujú. y llevando a condenar un poco de gente y pues yo con ellos ahí detrás. Incluso con la autoridad que de pronto tiene el clero, un sacerdote que enseñe mal, o un Exactamente, catequista, entonces o... Sí. a eso debemos prestarle mucha atención y nosotros debemos prestarle atención a eso nomás en lo que estamos haciendo. Ujú. Sí, que creo que Sí. lo estamos O haciendo de la nosotros, mejor o manera. nosotros. Exactamente, nosotros, en lo que estamos Sí, haciendo en este momento. sí. Ajá. Bueno, y dentro de ese mismo tema entonces, de los estados que decíamos que están ahí, algo particular y que quisiera que se dialogara un poquito, es el asunto de esas almitas que están en el purgatorio, ¿cierto? Sí, Porque ellas, gracias a quién se salvan, a nosotros, los que sí. estamos acá. Ah, bueno, estamos hablando entonces de la comunión de los santos, Ujú, Julián, sí, ¿cierto? sí, Que es, a ver si nos explicas, Julián, un poco, ¿qué es eso? Porque uno en el credo lo dice, sí, en la comunión de los santos, que creo en la comunión de los santos, pero no, digamos, no sabe uno mucho a qué se refiere. bueno, los santos, efectivamente, toda la persona que llega al cielo es santo, Ajá, todos, ¿sí? Que hay unos santos más conocidos que otros, claro. San Juan Pablo II, ahorita en estos días que van a canonizar a Carlo Acutis, sí. Santa Laura Montoya, bueno, ahí por nombrar unos tres nomás. Pero pues tu abuelita que falleció hace mucho tiempo, o la mía que ella murió hace mucho tiempo, esa mujer era una santa, de rosario, de vida, de Eucaristía, Sí, es muy probable que ya esté en el cielo. muy entregada, claro. Y pues ella es una de esas santas que está ahí en la comunión. Ujú. Toda alma que llegue al cielo, entonces entra en la santificación, es Sí, santa. Sí. Incluso nosotros tenemos una fiesta 1 de noviembre por todos los santos. sí. Por todos los santos. Y esos santos pueden ayudarnos a quienes estamos aquí vivos o a quienes están en el purgatorio. Ruega por nosotros, es lo que nosotros respondemos cuando nombramos un santo, ¿no? Ujú. Sí, ruegan por nosotros. Una pequeña intercesión, Una si pequeña la llamamos de intercesión. esa Y manera, ¿no? efectiva, diría uno, Y ¿no? efectiva, exacto. Sí. Entonces, por eso la necesidad de orar, aunque suene anticuado, pero pues hay que orar. Sí. Y dentro de nuestras oraciones, ¿orar por quién? Por las almas Por las almas del que están en el purgatorio, purgatorio. Ujú. para que asciendan, sí, porque es que si no oramos por ellas, pues esas pobres almitas también se quedan ahí. O sea, como es efectiva la intercesión de los santos que ya están en la gloria en el cielo, es efectiva nuestra oración para las almas que están en el purgatorio. Exactamente. Sí, es efectiva, O porque sea, es pues ellas efectivo un necesitan. rosario Claro, por un efectivísimo. alma de, no sé, mi padrino de matrimonio que murió, mis abuelos, mis conocidos, o bueno, por almas que no conozco también, que no Exacto, conocí en sí. vida, Por aquellas que se han olvidado. por aquellas que se han Sí, olvidado, que que han nadie de ser sabe. Por muchas. eso, en la Eucaristía, yo creo que tú siempre escuchas una, ¿no? Por las almas más abandonadas.
Sí. o las más Hasta ahora necesitadas. caigo en cuenta de eso, Entonces Julián, uno sí. siempre ora por ellas. Porque hay personas que mueren solas o son olvidadas Exacto, y simplemente. nadie las está, entonces uno debe orar por esas almitas también. Ajá, Sí, de personas que han sido justas, pero pues que están ahí sí. y que O sea, efectivamente necesitan. cuando llega uno al purgatorio, si tiene uno la suerte de al menos llegar al purgatorio para purgar sus penas y pasar al cielo, depende de las oraciones de quienes, de la iglesia Estamos viva, de acá, la iglesia de militante. la iglesia militante, sí, Sí. peregrina, que le decimos nosotros. Ujú. O sea, si no oran por mí, pocas posibilidades tengo. No, además que el Señor es solo misericordia, Ajá, ¿cierto? ya. Pero pues efectivamente Al para menos orar y que, acelerar el exacto, paso. como para que pasar de 20 a 40 cuando vas en el Sí. carro, ¿no? Aprieta Ajá. el acelerador y avanzas un poquito más. Sí. Sí, entonces, pues eso me parece necesario decirlo. O Sí. sea, tú lo decías ahorita, no lo sabía. ¿Cuántas personas no lo Sí, sabíamos, sí, ni no? idea. Y qué bueno orar por estas almitas. Es necesario todos los días estar ahí por ellas, por ellas. Hacía Sí. falta lo beato y lo pío aquí, ¿no? Sí. Es bueno invitar también a la oración a quienes nos vean. Sí. Hay que orar constantemente. Y hablaremos de eso en algún momento, Sí, Julián. claro, El modo de no, orar es necesario. y lo que nos critican a veces, o sea, no es que vivamos de la crítica, pero, pero sí repara uno a veces en eso, ¿no? La repetidera y el rosario y esas cosas, y, pero eso No, tiene, eso es efectivo. sí, eso tiene, digamos, una, si se quiere, una lógica, un trasfondo, unos efectos, que, bueno, hablaremos de eso, Julián, pero bueno, quedémonos en que hay que rezar, hay que Exacto, orar. hay que orar. Ujú, Entonces, me parece que quedan tres temitas el día de hoy ujú. interesantes. Uno, el asunto de la confesión necesaria para los pecados, Sí. ¿sí? Ah, bueno, O listo. sea, no lo hemos hablado del todo, Sí, pero creo que con esto lo podemos decir de una manera sencilla. Si nosotros pecamos, debemos acudir a los sacramentos. Por eso tocábamos los sacramentos al sí. comienzo. Especialmente a cuál, al de la confesión, Para reconciliarme con para Dios. reconciliarnos con Dios. Listo. Y Sí, más si estoy en pecado mortal. exacto. Más si estoy en pecado mortal y pues para poder comulgar a Dios. Es que de eso se trata. O sea, nuestra vida terrena se trata de vivirla por medio de los sacramentos. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de salvarnos? Los sacramentos. Si los sacramentos, voy a decirlo de esta manera, muchos Son un camino, lo van a contradecir, ¿cierto? Pero los sacramentos podemos decirlos que son un dogma de la iglesia. un dogma. Sí, O sea, que hay que creerlos porque hay que creerlos, hay Julián. que vivenciarlos. Sí. Ujú. Ajá. Y son parte de nuestra vida. Hay que vivenciarlos y se cree en ellos, en su eficacia. O sea, si soy un cristiano, si soy un católico, debo creer en esto Claro, y vivir los y sacramentos. vivirlos. Vivirlos. Y en este caso, especialmente la confesión. Y así nos salen con el cuento de yo que me voy a confesar con uno más pecador que yo Sí. venga. ¿Qué respuesta tenemos a eso, No, pues Julián? pero lo que ates en la tierra quedará Ajá. atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado allá. Sí. O sea, el sacerdote El tiene sacerdote la tiene. autoridad para hacer eso. El sacerdote es Cristo mientras confiesa y mientras celebra. Es el mismo Cristo. Es Sí. in persona Christi, lo diríamos nosotros en Sí. latín. Ujú. ¿Cierto? Entonces es Cristo mismo. O sea, cuando yo voy a confesarme, yo estoy hablando con Cristo. Es el Señor quien te perdona. Ujú. Es el mismo Señor quien te perdona. Ya. Entonces por eso no le tengamos miedo. Sí. Pues bueno, yo tengo que confesar que la confesión da miedo. Sí. Además en lo humano, uno podría decir, no, pues yo puedo ir a mi habitación y me arrodillo y ahí le Sí, pido perdón sí. a Dios. He escuchado ese argumento muchas veces. Sí, pero pues que No necesito de también, alguien que sea de intermediario entre Dios no, y sí yo. se necesita. Porque es que sabes cuál es el asunto, que cuando tú haces algo a solas, ese compromiso que tú generaste, pues como nadie no lo hice con otra persona, pues lo puedo romper fácilmente. Los estoicos dirían que ella iba por la séptima en Bogotá y, decía, y había un librito chistoso. Digo chistoso el título porque no lo he leído. Pero decía como cómo ser un estoico, alguna cosa así. Le venden eso a la gente, ¿sí? O sea, pero eh, el estoico pensaría, no, pues yo no necesito de nadie, yo el compromiso que asumo conmigo basta y sobra porque yo, sí, tengo palabra, porque, Exacto. etcétera, ¿sí? Sí. Pero a veces no, a veces es bueno que haya alguien más en el compromiso. Claro, que el Señor estará ahí en tu oración y te escucha, efectivamente lo hará. Sí. Pero pues no hay como también a veces dentro de eso humano, ¿no? Además que es necesario
para recibir el perdón pleno, ¿sí? Sí, ¿no? Y que el sacramento también tiene su materia y su forma como todos los otros sacramentos, el de la reconciliación, Su materia y su forma. lo tiene A Dios claro. le gusta la materia, ¿no? Dios Claro, la porque es que inventó. la materia de, en este caso, es el pecado, Sí, ujú, ya. ¿cierto? Sí, O sí, la sí, entiendo, forma entiendo, podría entiendo. ser el pecado. Bueno, a ver, no, la forma más bien es el pecado, La forma es el pecado. ¿sí? Ujú, Y la materia es la absolución, o sea, el Señor que perdona, ya, ¿sí? sí, Hay que darle, en el orden estricto es así. sí. Entonces, claro, mirando uno las cosas de esta manera, pues la necesidad de este sacramento, ¿para qué? Para darle ahora sí sentido a lo que hablábamos ahorita, para que tu alma, estando uno, ¿cierto? Sí, En esa comunión con Dios, pues vaya al mejor lugar. sí, no hemos hablado de la gracia, Julián, que tiene que ver con esto, porque entiendo entonces el pecado mortal debería preocuparme y obligarme a ir a confesarme, ¿sí? Sí, Justamente porque he perdido la gracia. has perdido la He gracia, perdido la exacto. gracia que es, no sé si yo lo entiendo bien, pero es como un estado ideal en la relación con Dios, ¿sí? Mm, ¿Sí? Y cuando pierdo la gracia he roto ese lazo que hay. sí, rompe uno ahí ese momento con el Señor. Ujú. Que, pues de una manera muy sencilla, porque pues ya lo explicaste, la recuperamos en la confesión. O sea, la La gracia es recupero. estar uno ahí de la mano. En la infinita misericordia de Sí, Dios me la devuelve. sí, y Él te la devuelve y Ujú. Él te... Entonces, porque tú has visto ese cuadro en el que está el Señor allá, ¿no? Estirando el dedo para Sí, alcanzar al Julián. hombre y el otro le hace así. Sí, de Miguel Ángel. Exactamente, Sí, de la Miguel Ángel. creación de Adán. No, es ¿Cierto? que lo tengo en un Entonces, afiche. es ahí. Sí. Dios estira lo que más puede Que y el además hombre, el hombre tiene una actitud sí, totalmente displicente, como que no como de estira bien no, el dedo, está así, exactamente, y Dios está haciendo su mayor esfuerzo para tocar el dedo. exactamente. Ajá, Entonces, así se rompe la gracia, ¿no? Nosotros a veces somos displicentes por el pecado. sí, Y está el Señor allá, venga, estoy aquí todo el sí. Y tiempo. uno así como con el Exacto, dedo doblado. tómeme, ven, estira un poquitico más la mano. Ajá, Entonces, estirar un poquitico más la mano es la confesión, ya, para que se te tome. Y ya. vuelva a la comunión que tú lo decías. Y a ese Vuelvo a estado de estar gracia. en gracia, y eso quiere decir entonces que si muero, hablaremos de la muerte también, Julián, que si muero en estado de gracia, pasaré al purgatorio, por lo menos al Sí, pasas purgatorio, al purgatorio ¿cierto? por lo menos. O sea, la persona que muere habiendo perdido la gracia en pecado mortal va al infierno. Si no se arrepiente antes de morir, sí. Porque ahí es donde está, ¿no? También Ah, ese ya, último listo, momento. O listo. O sea, tú sea, también puedo en el estar no último momento. confesado, Ujú. pero si me arrepiento en el último Sí, momento, pues también el Señor es eterna misericordia. Es que Él es solo misericordia, ¿no? ujú, Claro, no con esto vamos a decir que es que entonces yo voy a dejarlo todo para para lo el último, último y porque no en se el sabe cómo último voy a momento. morir. Sí, porque pues ahorita saliendo ahí nos pasa algo O aquí mismo un infarto, no me da y tiempo de entonces eso no me da tiempo probablemente. de eso exactamente. Sí, Por eso a nosotros se nos llama estar siempre, ¿qué? En la gracia con el en Señor. gracia. Que es lo propio de nosotros. Y para eso los Y para sacramentos. eso los sacramentos, para acercarnos y mantenernos ahí constantemente con el Hay una Señor. manera de confesarse, Julián. Hay personas que no se confiesan porque no saben cómo hacerlo, porque ya olvidaron la catequesis de la primera comunión o porque solo lo han hecho ese día, ¿sí? De la primera comunión. Que digamos, la costumbre le exige a uno confesarse antes de ir a recibir su primera comunión. Hay gente que nunca lo vuelve a hacer. Sí, o lo hace muy esporádicamente o no sabe cómo hacerlo. Hay un modo correcto o yo simplemente puedo ir sin saber, sí, sin saber de con qué me voy a encontrar. Simplemente busco un sacerdote y le digo, quiero confesarme. Pues hay personas que llegan con un arrepentimiento de un momento a otro, ¿no? Ujú. Que algo te toca en el momento y eso te lleva a cambiar. Y buscas la necesidad del sacramento. Y muchos llegan así, ¿sí? Se arrodillan y hablan Sin decir nada más. O y sea, desahogan su vida ante el sacerdote que está ahí. Y en eso, pues, todos los pecados, ¿cierto? ujú, Pero si de pronto llevamos mucho tiempo sin confesarnos y lo que te digo, nos hemos acostumbrado a ciertos pecados, a ciertas cosas, lo recomendable en este caso es escribir. O sea, llevar yo un no me voy a librito. poner a dar acá 5 pasos para la confesión, Sí, no. sí, sí, sí. Usted va y compra ya el catecismo del Padre Astete y ahí los encuentra. Ahí los encuentra. Ujú. Ujú. Lo recomendable es escribir, ¿cierto? Venga, yo llevo 2 años sin confesarme. Entonces tú dices, voy a preparar una En 2 años confesión pasan porque muchas cosas. Seguro está en quiero pecado cambiar. mortal. Exacto, quiero cambiar. Pero pues yo sé que yo no voy a llegar allá
Y el Señor Cacho, me va a decir corta. a mí, ¿Desde dónde estabas? ¿Se ha parado? ¿Y los videos usted ha visto ese celular? Sé que está bien. ¿Sí? No, esta cosa es lo mejor. ¿Vamos bien, Julián? Sí, ya casi. sí, ya casi estamos. Sí, sí. Vamos Ya 50. estamos redondeando ideas. 50. 50, sí, está bien. Apenas, ya estamos redondeando. Sí. Listo. Bueno, ahí lo arreglamos. Retomemos. Entonces sí, lo recomendable entonces es escribir, ¿cierto? Personas Sí. que puedan llevar, no sé, unos 2 años sin confesarse. Tú puedes tener de pronto muy buena memoria y decir, bueno, voy allá, voy a decir esto, voy a decir lo otro, pero cuando llegas se te puede olvidar algo. No, allá el pánico no me deja. Sí, se me entonces olvida. mejor, ¿sabes qué? Una listica. Sí. Sí, una listica. Eso es como Listo. cuando antes uno iba a hacer mercado, ¿no? Que llevaba uno Sí, la sí, lista sí. de ver qué le falta. Entonces lo mismo, llevas una lista. Sí. También lo otro es que el pecado, la confesión, perdón, es para ir a confesar nuestros pecados. Sí, No para ir a no, confesar los pecados de los demás. ni es una dirección espiritual. Ni es una dirección espiritual. Para eso puede haber otro momento, ¿cierto? Entonces, eso también es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque pueden llegar las personas y, padre, vengo a confesar, es que mi esposa es de un genio. Sí. No, venga. ¿Y eso qué tiene que ver con su alma? Sí, eso tiene que ver con usted, que venga su esposa y se confiese el mal genio, ¿sí? Ya, sí, Tú sí. confiésate de tus cosas. Pero no es fácil. Bueno, tenemos Sí. que abordar esto más de fondo, pero bueno. Nos quedamos, Julián, con que hay que confesarnos. Igual por si las moscas, ¿no? Porque a veces uno no sabe si está en pecado mortal o no. Sí. ¿Cierto? Y con verdadero arrepentimiento. Y si de pronto no hay el verdadero arrepentimiento, que por lo menos haya de fondo una actitud de cambio. Ajá. Algo que tú digas, venga, esto, de todos Sí. modos, aunque es repetitivo, qué bueno que tú hagas el propósito de cambiarlo. Sí. A mí un padre alguna vez me decía, yo me confesaba de algo, y a los 2 meses fui y me ¿Cada confesé de cuánto, lo mismo. cada cuánto se confiesa un seminarista, Julián? Uy, por lo menos en mi caso, cuando me toca colitar constante, cada 8 días. Cada 8 días. No porque Sí. peque cada 8 días en algo grave, Sí. sino porque estoy sirviendo en el altar. Entonces, claro, puede sonar exagerado, pero pues para mí ese momento es sagrado. Pero te digo, para mí el asunto moral es Pero ni tan importante. exagerado, o sea, si uno piensa todo lo que uno hace mal en una semana, Sí, de pronto un mal pensamiento, Sí. una mala palabra, faltar a la caridad con alguno de los una hermanos. mala actitud, sí. Sí, entonces, y uno está ahí en el altar, en el servicio. Si no estoy en ese servicio de acolitar constante, cada mes, cada mes, Cada mes. cada mes. Porque la iglesia recomienda por lo menos una vez al año. Sí. Sí, unas 2 veces al año está bien. Sí, incluso podría ser cada 2 meses. Lo que pasa es que, claro, muchas personas, pocos sacerdotes. Sí, pocos sacerdotes, Entonces, a pero no veces- es culpa de los sacerdotes. Sí, no, pues bueno, la mayoría deben estar siempre en disposición de hacerlo, ¿no? Sí, pero a mí me ha pasado que o no lo encuentro Exacto. o hay horarios para confesar. Sí, Sí. que eso también es tema para otro momento. Sí, 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 sí. Bueno, no nos metamos en sí. esos terrenos, sí. Ajá. Entonces, pero sí, digamos que por lo menos unas 2 veces al año está bien. Sí. Está bien porque es tu comunión con el Señor, es tu Sí. comunión con Él y eso nosotros no deberíamos perderlo. Entonces, Camilo, ya me parece importante que nos queden estos temitas claros, ¿no? Uno, la necesidad de la confesión, De la ¿cierto? confesión. Y dejar esto de fondo. Nombraba los sacramentos, pero todos los sacramentos son instituidos por Cristo. Sí. Todos, absolutamente todos. Tenemos que hacer un video sobre eso. Sí, sobre los sacramentos y sobre todo ese tipo de cosas lo Y podemos sobre hacer. esas afirmaciones que hacemos, instituidos por Cristo Exacto. y tal, sí, sí, todo Sí, eso vamos todo a eso hablar. lo podemos hacer, pero de fondo que está ese sacramento ahí para nosotros. De fondo un mensajito también. No pierdas por un placer momentáneo, por lo que podamos vivir, tu alma para la eternidad. Ya. No es cualquier cosa, Que no es perder el alma cualquier para toda Sí, la por eso te digo, eternidad. por un placer momentáneo Sí. no pierdas tu alma para la eternidad. Sí, ¿cómo es el tema? Porque asusta lo que Julián está diciendo, digamos, lo hace reflexionar a uno. ¿Cuántas veces uno por una cosa que podría evitarse pone en riesgo el alma? Exacto. Porque uno no sabe cuándo va a morir, ni en qué circunstancias. Y tal vez no haya tiempo para la confesión o para arrepentirse, ¿cierto? Sí, Pero, entonces- y la eternidad, Julián, es otro estado, dirá uno, porque No, no pues hablamos de que- tiempo. Sí, claro, porque es que ya tú pasas a estar siempre con el Señor en el cielo.
Ojalá lleguemos a eso. No, Julián. además que sí, la plenitud de los tiempos que nosotros le decimos Sí, y a eso le apuntamos, sí, a eso le apuntamos. Entonces por eso daba como ese segundo momentico, ¿cierto? Que es sí. para hacer referencia a que efectivamente hay unos estados, cielo, purgatorio e infierno, que creamos o no en ellos, pues existen Ujú. por nuestra fe, creemos en ellos también. Así Y como nos dicen a veces, el hecho de que usted crea en Dios no quiere decir que Dios exista, ¿sí? Asimismo, entonces, el hecho de que no se crea en que el cielo y el infierno, el purgatorio existan, no quiere decir que no que no existan. existan Ujú. exactamente, Existen. en ese caso es el mismo silogismo que ellos usan, pues Ujú. nosotros lo usamos también de esa manera. Sí, Y por último, el mensaje pío que decíamos antes, la oración. Es necesaria la oración constante y ferviente, todos los días, cada vez que puedas, y dentro de esa oración que realizas por las almas, porque pues ellas también necesitan algún día nosotros, ¿qué si más se Dios puede hacer? permite, no pagar misas. O Pagar sea, misa. suena feo, pero Eso es otro, o sea, si uno sí, las dijera intenciones de las pagar la Eucaristías. misa, o sea, la misa no tiene un valor Sí, no tiene un económico, no valor. podría, ¿no? Sí, nosotros lo Es, decimos en sí, sí, nuestra sí. jerga Pero para cotidiana. aclararlo, Pero ¿cierto? para aclararlo, qué bueno que ofrezcas de vez en cuando, entonces dejémoslo en estos términos, Una misa por el alma de una alguien. intención por las almas, Ujú. por todas las almas. Ya. Cuando puedas, cuando tengas la oportunidad, cuando te acerques a la parroquia, si quieres dar una ofrenda, entonces, ¿cierto? La ofreces en una intención por las almas. Sí, ¿y cómo es eso, Julián, de dejar misas pagas para uno? ¿No será? Por si acaso. Sí, algunas personas lo han hecho, pero ¿Cierto? eso también es Sí, otra telita y por cortar. ya. Pero Sí, sí. anteriormente era una práctica común. Sí, hablamos Sí, entonces, sí, 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 de los días oscuros de la iglesia y sí, etcétera. exacto. Sí, Que si tú dabas tanto dinero, entonces con eso asegurabas el cielo. Y sí. bueno, Y dejabas vamos a ver. pagas unas misas y demás. Exacto, vamos a ver si eso es así. No sabemos, no Ajá. creo. Sí, No creo entiendo. porque Sí, esta sí, es la sí, sí. intención de la persona. Entonces, Sí, tres temas el día de hoy, vea que sin querer de pronto son de nuestra vida, pero en ocasiones no le damos la importancia que ellos requieren, ¿cierto? sí, Entonces, es qué bueno correcto. acercarnos al sacramento de la confesión, Dios es eterna misericordia. Hay unos estados, ¿cierto? Y aún estando de pronto en el pecado mortal, si morimos, Dios es eterna misericordia, entonces también te puede salvar, ¿no? Hay que tenerlo de fondo. Y la oración constante, Sí. ¿cierto? Que esa oración también salva. ¿A quién Eso salva? cuesta Pues a mucho, esas Julián, eso almitas. cuesta mucho. Tendremos que dar unos trucos en algún momento, unos trucos para poder ser personas que oran. Es difícil, ¿no? Eh, o sea, más bien que uno le da importancia a otras cosas que no debería. O haz también dentro de eso, de tu vida, una oración constante, Ujú. Claro, ¿cierto? Y en qué todo lema. lo que hagas, Sí. Vale muestra por que está oración. Dios en ti. Ajá. Sí, Entonces también es oración cuando vas por la calle y ves al necesitado sí. y le ofreces algo. Las obras de misericordia son una oración en acto. O sea, luchar por eso en todo acto, en todo pensamiento, Exactamente. sí, en todo Que sueño, esté en el toda Señor. aspiración, Ujú. que esté Dios, que esté Ahí nuestro Señor también, y eso Jesucristo. también es oración. Ujú. También está ahí presente el Señor. Ya. Bueno, Julián, ¿se nos queda algo? No, 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 O yo creo que sea, por ahora está bien. sí, Sí, o sea, sí, digo creo que que está hemos bien agotado buenos porque, temas. exacto, porque expandirnos en los temas es entrar también en, bueno, no, la palabra no es terrenos, es entrar en temas más bien Sí, que se pueden tocar, sí, pero pues que requieren también de un sí. tiempo para hablarlos, Requieren exacto. su video. Sí, Bueno, requieren su vida. sí, sí. No, pero Julián, no, muchas gracias por el tiempo, por haber aceptado, porque apenas estamos empezando y Julián se ha animado a esto. Ojalá que sigamos, ¿sí? Sea que alguien nos vea o no nos vea, me parece un buen ejercicio y seguramente sí, alguien nos va a ver y algo le ha de quedar y algo le ha de construir y que sea esto que estamos haciendo para el bien de todas las almas también en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Julián. Muchas gracias otra vez y por aquí nos veremos. Claro que sí, Camilo, muchas gracias y a todas las personas que en algún momento se acerquen a este video, tengan en cuenta esa palabrita que repetimos tantas veces. Dios es eternamente misericordioso y siempre está ahí, estirando su mano para que nosotros la tomemos y nos acerquemos a Él. Entonces no nos dé miedo hacerlo, porque efectivamente Él quiere lo mejor para nosotros
Y lo mejor para nosotros, ¿qué es? Pues la salvación. Y no pongas en riesgo tu alma por algo momentáneo, Por algo pasajero. momentáneo, pasajero. Bien, Julián. Listo, gracias. Con eso nos quedamos. Claro que sí, Camilo, Listo. muchas gracias. Gracias. ¡Ay! Sí, ahí hay que hacer un corte. Gracias. Sí, hay que hacer un corte. ¿Cómo lo hacemos? Sí, ¿qué me hacía así? ¿De? Sí, gracias. Sí, la gorra. Sí, no, es que seríamos sin ellos. Bueno, pero bueno, Julián, antes... Ya nos despedimos. Antes de irnos, dos cositas. Uno, la gorra que no puede faltar con nuestro logo, el Dios de los Caramelos para Julián. Ah, vale, muchas Poco, gracias. pero con cariño. No, ¿Listo? muchas Para gracias. que el aporte por allá en su No, comunidad. de una vez, vea. Claro que sí. Y lo segundo, despedirnos de nuestros suscriptores, que por ahora son pocos, y de quienes nos vean, que no sean suscriptores, invitémoslos a que se suscriban, nos sigan y se hagan parte de este proyecto. Gracias por haberse aguantado esta hora de video que hicimos con buena intención. Listo. Muchas gracias. Vámonos así ahora.